Saludos a toda mi gente. Hace un tiempo que no estaba haciendo videos y otra vez inicio haciendo algunos videos que entiendo que son importantes y por eso quiero iniciar esta nueva etapa de videos. La quiero iniciar con un video que comienza con una motivación. Durante la escuela sabática de ayer 11 de octubre en la iglesia se discutió el tema de la escuela sabática y en especial se discutió el tema de Rahab la ramera. Y en ese tema, pues, el folleto, el manual de escuela sabática, dice algunas cosas que me llamó la atención. Primero dice que un aspecto central de la historia de Rahab, dice el folleto, es la mentira que dijo, la mentira que ella dijo. Dice que eso es un aspecto central de la historia de Rahab, que ella dijo una mentira para salvar a los espías que Josué había enviado a explorar la tierra. El segundo aspecto que me llamó la atención es que dice que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella. El Nuevo Testamento elogia la fe de ella. ¿De quién? De Rahab, la ramera. Y lo tercero es que Rahab fungió como una instrumentación política, en este caso, como una instrumentación política, en este caso, para la causa de Dios. Eso no lo dice el folleto, lo digo yo. Ahora, sí dice el folleto, dice el folleto, un análisis cuidadoso del Nuevo Testamento revela que no avala, o sea, que el Nuevo Testamento no avala el Nuevo Testamento, no avala el accionar de Rahab en todo lo que hizo. El folleto del manual dice, quienes escribieron el manual dicen que el Nuevo Testamento no avala el accionar de Rahab. Y esto me llamó la atención a mí. Me llamó la atención a mí. ¿Por qué me llamó la atención esa partecita? Porque el Nuevo Testamento, si bien es cierto que en Romanos 2 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira, no menos cierto es, incluso, si nos vamos al Antiguo Testamento, el mandamiento, 10º mandamiento, el noveno mandamiento que dice que no hablará falso testimonio contra tu prójimo, entendiéndose como mentira, como mentira en cierto nivel, porque es mucho más complejo. Bueno, todo esto, yo quise complejizar la lección de escuela sabática, la quise complejizar y presentarla en una dimensión más amplia en este tema específicamente de Rahab, de la mentira de Rahab, en ese tema. Ahí me detuve y expuse y complejicé el asunto. Algunos estuvieron de acuerdo conmigo, otros no estuvieron de acuerdo en la escuela sabática. Sabemos que la intención de los escritores del folleto y de la iglesia es que en realidad que no mintamos.
que el cristiano no sea un mentiroso. Y en eso estoy muy de acuerdo. De hecho, sin querer ser autorreferencial, quiero decir que las 7 reglas con las cuales cría a mis hijos, la primera de ellas dice, no será una persona sincera, será una persona franca, abierta, sincera, no dada a la mentira y a la hipocresía. Primer principio de 7 principios que establecí en la crianza de mi familia. O sea que somos opuestos a la mentira. No nos gusta la mentira. Sin embargo, no obstante esto, el asunto es mucho más complejo. Y eso quiero señalarlo. Y estoy haciendo este video para que muchos hermanos puedan ver aún más amplio, en un espectro más amplio, el tema que estamos tratando allá en la iglesia sobre la mentira de Rahab. En ese aspecto. Y con esa motivación, pues, queremos desarrollar este video. Desarrollar este video. Queremos desarrollar este video en ese aspecto. Lo primero que quiero establecer es la diferencia entre mentira y verdad. Son antitéticos, antinómicos, antonímico y antinómico. Mentira y verdad. El motor ontológico de la verdad es Dios. Dios es el motor ontológico de la verdad. ¿Por qué? Porque todo parte de Él. Todo parte de Dios. Ahora, hay un aspecto importante en esto a entender. Porque hay un problema hoy. El problema de relativizarlo todo, ese es un problema con el cual luchamos. El otro problema es absolutizar cuando no hay que absolutizar. Hacer absoluto cuando no hay que hacerlo. Ese es el otro problema al que enfrentamos. Dios entonces es el motor ontológico de la verdad. O sea, el ser de la verdad parte de Dios. Dios es verdadero. Jesús dijo que Él es el verdadero. Apocalipsis dice que Él es el verdadero, el fiel y el verdadero, Jesucristo. Entonces, el motor ontológico de la verdad es Dios. De hecho, todo lo que Dios crea, si imaginamos, por ejemplo, imaginamos que esto es Dios, todo lo que Dios crea, todo lo que es interdependiente, porque todo lo que Dios crea es interdependiente, e incluso contingentes a veces. Claro, la contingencia proviene del mal, del pecado, diríamos. Pero lo interdependiente en armonía, porque entiéndase a Dios como armonía, como estética, belleza y armonía. Si esto fuera Dios, esto que tengo en las manos, que es una botella de agua, todo lo que existe interdependiente está contenido en Él. Pero Dios no es parte de ese todo. Todo está contenido en Él, pero Él está fuera de ese todo. Importante lo que estoy diciendo. O sea, Dios creó la naturaleza, creó todo, pero Él no es todo. Él no es eso. Él está fuera de eso. O sea, Él está fuera de materia, espacio y tiempo. Está fuera de eso. Dios está fuera de eso. Por lo tanto, cuando se dice algo, se dice para nosotros. No necesariamente para Dios, sino para nosotros, para el hombre. Pero nosotros
hacemos antropomorfismo, o sea, como lo que tenemos en el lenguaje humano, entonces percibimos a Dios en ese contexto de humano. Entonces tiene que estar clarísimo eso, que la verdad parte de Dios, que Dios crea todas las cosas que son interdependientes y hasta contingentes, pero que Él está fuera de esa realidad, Él está más allá de esa realidad, más allá de esa realidad. Y eso es bueno entenderlo a la hora de hablar de esto que vamos a hablar, que es de la mentira. Algunas definiciones importantes. ¿Qué es mentir? ¿Qué es la mentira? La mentira se define como cuando alguien dice algo que sabe que es falso. Sabe que es falso, pero con la intención de engañar a otra persona. O sea, dice lo que dice con la intención de engañar a otra persona. O sea, la mentira lleva en sí el endorso del engaño. Miento porque quiero engañar. O sea, el engaño es correspondiente a la mentira. Mentira y engaño. Engaño e intencionalidad. Mentira en sí, tiene que haber engaño e intencionalidad para que haya mentira. Mentira tal cual definimos la mentira. Diferente es cometer errores, porque cometer errores es una acción o decisión o conjunto de decisiones incorrectas que se toman sin la intención de engañar. Entonces ya eso es cometer errores. Entonces tenemos que diferenciar error de mentira, porque cuando hablamos a veces, confundimos todos. Yo estoy discutiendo la Biblia con alguien y fulano dice, los muertos van al cielo. Yo digo, eso es mentira. Lo que tú estás hablando mentira. No, puede ser que la persona esté equivocada. Ahora, que esté equivocada no significa que esté hablando mentira. Está errónea. Pero estar erróneo no es mentir. Eso es distinto. Y es claro esto porque estas ideas confunden mucho a la gente. Tercero, lo que es engaños. El engaño implica manipular la información para crear una percepción falsa en otra persona, que puede incluir mentira por omisiones. Mentira, omisiones, o omitir información y todas estas cosas. O poner información de más. Entonces, puede ser consciente e inconsciente el engaño, pero generalmente implica la intención. Donde hay engaño, hay la parte de la conciencia, intención de. Y por último tengo el concepto de ignorancia. Se refiere a la falta de conocimiento o información sobre algún tema específico. Y puede implicar acciones incorrectas, pero sin la intención de dañar, sin la intención de hacer daño, sin la intención de la ignorancia. Puede hacer daño, pero no tiene la intención de engañar y hacer daño, no. La ignorancia es ignorancia. Falta de conocimiento. Entonces, a veces confundimos el tema de engaño, ignorancia, cometer errores, y todo lo confundimos con lo que es la mentira. Entonces, son cosas muy distintas que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar el tema. Hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Cuando hablamos de la mentira, tenemos que hablar de los tipos de mentiras. Mire, hay mentiras directas. La mentira directa es afirmaciones falsas con la intención de engañar. Eso es mentiras directas. Y hay personas que se mienten directamente. Y también hay mentiras por omisión. Por omisión, cuando se omite información para crear una impresión falsa. O sea, omitir información. Y hay medias verdades, donde la gente dice una parte es verdad, la otra parte no es verdad. Y pasa muchas veces en el discurso, en las conversaciones,
donde la gente dice una cosa que es verdad, pero hay otras cosas que dentro de eso que es verdad es mentira. Y eso para confundir a la gente. Están las exageraciones también, donde se aumenta la realidad para impresionar o engañar, aumentar la realidad, las exageraciones, esos juicios hiperbólicos. Y están las mentiras piadosas. La mentira piadosa, como cuando se quiere salvar algo. Se quiere salvar algo y por lo tanto es mejor callarlo que decirlo, ocultarlo, porque puede hacer más daño si se dice la verdad que si se oculta estas cosas. De hecho, minimizar algo que tiene consecuencias, pero reducir esa consecuencia, venderla como que esto no es gran cosa, esto no es nada malo. Entonces, pero sí es algo que tiene que ver también. Todo esto son tipos, formas de mentir. Incluso hay mentiras que llamamos mentiras proyectivas. El pecado proyectivo, un tema que he desarrollado. El pecado proyectivo. El pecado por el inconsciente, por mecanismos inconscientes. Porque tenemos mecanismos inconscientes a través del cual mentimos. Inconscientemente lo hacemos. Nos piden una información y no respondemos, tergiversamos la respuesta para no decir lo que tenemos que decir. O sea, desde el inconsciente. Entonces, es importante eso. Manipulamos la comunicación muchas veces para crear una percepción. Y lo hacemos incluso inconscientemente muchas veces. Cuando decimos algo, pero no fue eso lo que quise decir. Tal vez. O dejo ver que no quise decir eso, aunque sí quise decir eso. O sea, son mecanismos. La visión sobre la mentira. Hay varias perspectivas. Está la perspectiva religiosa. La mentira desde la perspectiva religiosa. Es decir, por ejemplo, no dará falsos testimonios. Ahora, no dará falsos testimonios abarca todo el espectro de lo que llamamos mentira. Por supuesto que no. Porque la mentira tiene que ver aquí con alguien. Si levanto falso testimonio, es sobre alguien que levanto ese falso testimonio. Y entonces, pero los demás tipos de mentiras que he mencionado, que mencioné ahorita, todos son diferentes a levantar falsos testimonios. O sea, no todo lo que llamamos mentira es falso testimonio. Y yo creo que aquí está el asunto, englobar todo en el mandamiento, no falso testimonio, ya eso todo es mentira. Y no es así. No creo que sea así. En la ética kantiana, la mentira es mala. Para Kant, la mentira es malo en cualquier manera. Porque Kant diría lo siguiente. Kant dice que es incorrecto, siempre es incorrecto mentir, dice Manuel Kant, cuando se trata de otra persona. Porque entonces él dice que se está violando un principio categórico, lo que él llama un categórico. O sea, un imperativo categórico, diría Kant, de que cuando miento estoy tratando a la otra persona como un medio y no como un fin. Entonces, un principio categórico kantiano es que el ser humano siempre será un fin y no un medio. Eso es desde la ética kantiana. El ser humano siempre será un fin y no un medio. Por lo cual jamás se debe mentir según Kant. O sea, porque no se debería instrumentalizar a la otra persona para lograr algún fin, diría Kant. En ese aspecto, también está la visión utilitarista. Es decir, la moralidad de una mentira depende de sus consecuencias. O sea, si mentir conduce a un bienestar mayor, entonces es justificable. Desde el utilitarismo es justificable mentir si conduce a un bien mayor la mentira que decir la verdad. Desde la perspectiva utilitarista. También está la ética situacional.
donde la moralidad de una acción depende del contexto, de la situación, del contexto. Mentir podría justificarse en situaciones extremas. O sea, que hay situaciones extremas en las cuales podría justificarse la mentira de acuerdo a la ética situacional. Y está la perspectiva filosófica que dice que la verdad absoluta es difícil de alcanzar y que las mentiras son partes inevitables de la comunicación humana. Que el ser humano, ya sea por mecanismo de defensa, por lo que sea, va a mentir. Eso en este aspecto. Ahora voy al caso crucial que estoy tratando. Mentiras en la Biblia. Las mentiras en la Biblia. La lección dice que un análisis del Nuevo Testamento revela que no fue correcto todo lo que hizo, o sea, que no avala lo que hizo Rahab. Pero en hebreo la elogia por la fe Rahab, por la fe Rahab, o sea, por la fe de ella, alcanzó misericordia, alcanzó. Y está en la galería de la fe, por la fe Rahab. El Nuevo Testamento no menciona que fue un pecado la mentira de ella, no menciona nada de eso. Que la mentira sea pecado ahora es pecado en el absoluto como los vemos nosotros. O sea, mentir es pecado por mentir por mentir es pecado. Así que lo vemos. Y en ese aspecto es que quise complejizar el asunto para verlo desde una perspectiva mucho más amplia, que rebasa la teología, porque la teología tiene sus limitantes. La teología tiene sus limitantes. Entiéndase, la teología es un capítulo de la metafísica, de la filosofía. Un capítulo de la metafísica es la teología. Y tiene sus limitantes. La teología tiene sus limitantes, que no entiendo porque no lo quieren entender también, muchos. Pero veamos el caso. Rahab salvó a los espías y le dio el triunfo a un pueblo. En este caso, el designio de Dios se cumplió a través de la mentira de Rahab. Yo no tengo por qué echarle la otra parte ahora y justificar. No, lo que Rahab dijo, Rahab cometió pecado al mentir, y entonces cometió pecado, pero a la vez es elogiada. O sea, para mí es un absurdo verlo así. Sencillamente, ella cumplió la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ella la cumplió. Es más, ella no se cumplió la voluntad de Dios. Y la mentira de ella fue una instrumentación en este caso. Voy a explicarlo ahorita. Voy a explicarlo más adelante. Segundo, tengo el caso de Sansón. Sansón, Jueces capítulo 16. Sansón, cuando Dalila, los filisteos la instrumentalizaron para que ella revelara dónde estaba la fuerza de Sansón, Dalila se decepcionó porque 3 veces Sansón le mintió a ella sobre dónde estaba su fuerza, una fuerza que provenía de Dios y que Dios le había dado a Sansón. Pero Sansón conservaba su poder. Mientras mentía, conservaba su poder. Mientras Sansón mentía, conservaba su poder. Cuando Sansón le dijo la verdad a Dalila en qué consistía su fuerza, entonces dice la Biblia, el texto, que el espíritu se fue de él. Entonces aquí hay una paradoja grande. Mientras miente, Dios está con él, la fuerza está con él, el espíritu está con él. Cuando dice la verdad, el espíritu se va de él, la fuerza se va de él. O sea, ¿cómo lo explica teológicamente? Que mentir es malo por mentir. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo explica si hay honestidad intelectual? ¿Cómo lo explica, por favor? Explícamelo con honestidad intelectual. Yo sé que mentir es malo.
De hecho, odio mentir. Enseñé a mis hijos a no mentir. No significa que hayan cumplido con las reglas nunca. Lo que uno le pida. Pero le enseñé eso a ellos. Por precepto y por ejemplo se lo enseñé. Pero explícame lo que dice el texto con honestidad intelectual. Explícamelo, por favor. Incluso en la batalla de Ai, Josué, en la batalla de Ai, divide el ejército en dos grupos y pone uno en la delantera de la salida de la ciudad y pone otro grupo en la retaguardia para que cuando vengan y salgan y le caigan atrás a los que están delante, no se den cuenta que fueron engañados porque en la retaguardia vienen, entonces hay una emboscada y lo meten al medio al pueblo. Josué los engañó a ellos y triunfó en esa batalla. Triunfó en esa batalla. Dime ahora que fue pecado lo que Josué hizo. Fue pecado. Explícamelo, por favor. Teólogo, explícamelo. Porque me inclino a dar una explicación de esto. Mira, déjame decirte algo. Y quiero que entiendas esto. No es lo mismo mentirle a la mentira que mentirle a la verdad. No es lo mismo mentirle a lo que es de Dios que mentirle a lo que es del diablo. Cuando niegas al diablo, cuando niegas el mal, estás firmando el bien. Cuando niegas al diablo, estás firmando a Dios en tu vida. Tómalo como explicación filosófica, no como teológica. Porque la teología se queda corta aquí. La teología se queda corta en esta explicación. Se queda corta la teología en esa explicación, entiéndelo, por favor. Se queda corta. Otra explicación está en la gradación de los absolutos. En la contingencia de dos absolutos, tú tratas de salvar un absoluto mayor y de echar a un lado un absoluto menor. Te lo pongo como ejemplo. Suponte que tú estás en el año 1945 y tú eres una familia alemana. Y en ese momento están encarcelando a todos los judíos. Viene una familia de judíos a tu puerta con 3 niños, mamá y papá y 3 niñitos que están siendo perseguidos para meterlo en los campos de concentración, calcinarlo en la cámara de gas, como hicieron los nazis con ellos. Y tú metes a esa familia, le abres la puerta y lo metes en tu casa. Y viene la guardia de Hitler y te preguntan que si tú metiste a esa familia en la casa. Y tú le dices que no lo metiste en la casa, que tú no has visto a esa persona, que tú no has visto a esas personas. Los nazis se van y la familia judía con los niños se salvan ahí y tú lo guardas ahí, lo mantienes ahí hasta que pasó la guerra. Se salvó esa familia, como sucedió en muchos casos. Tú mentiste, pero le salvaste la vida a ellos. Ahí están los dos absolutos, la vida y la verdad. Si dice la verdad, le quitan la vida a ellos. Si miente, le salva la vida a ellos.
Por supuesto, un teólogo fanático a quien le presento esto dice, no, 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 hay que decir la verdad, porque si Dios lo va a salvar, Dios lo va a salvar como quieras a ellos. O sea, Dios le va a dar un corazón compasivo a los nazis. Dios le va a dar un corazón compasivo a los nazis. Para que los nazis sencillamente lo absuelvan y lo dejen salvo a la familia con los niños. Diría un teólogo fanático. Eso es lo que, de hecho, me lo han dicho algunos teólogos fanáticos. Entonces, como quieran, decir la verdad, aunque no es así. No es así. Perdóname, pero no es así. No es así. Aprendí que no es así. Le digo la verdad a la verdad. Le digo la verdad a lo que es de Dios. Le digo la verdad a Dios. Para con Dios. El salmista dice, contra ti solo he pecado. Contra ti, contra Dios he pecado. Contra ti solo he pecado. El pecado es contra Dios. Aunque el pecado tiene una dimensión social, horizontal, social. El tema de la mentira entonces es muy complejo. Es muy complejo. Muy complejo. No es tan sencillo de ver como lo hemos visto. Quería grabar esta plática y si te gusta, dale like y compártela con alguien. Creo que es un objeto de discusión. Es objeto de discusión. Es la posición que tengo sobre esto y es objeto de discusión. Así que mírala, analízala y compártela. Dale like y escríbeme tu comentario. Lo que tú creas. Puede ser en contra mío, pero ¿sabes qué? Escribe tu comentario. Que Dios te bendiga grandemente, grandemente.